familia, amada iglesia, qué bueno que te estés conectando una vez más a nuestro servicio online. Te queremos dar la bienvenida, así que dispón tu mente, tu corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Así es, familia, bienvenidos sean todos a este tiempo y reciban de parte de nuestros pastores Cristian y Linda Ruiz un gran saludo y un caluroso abrazo. Así que dispón tu corazón, dispón allí todas tus fuerzas y juntos adoremos a nuestro Señor. Ahora vamos a orar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Woo! Te adoramos, solo a ti,
eres fuerte. Cuando el dolor llega al corazón y el temor nubla mi visión, tú permaneces. Tú eres fuerte. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Si ruge el mar para hundir tu voz y en tempestad calla mi canción, tú permaneces. Tú eres fuerte. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que
Muy buenos días, amada iglesia, Alianza Ambato Norte. Qué bendición estar aquí en la casa del Señor y poder estar en sus casas a través de nuestro servicio en línea. Gracias por conectarse semana tras semana y por acompañarnos en este tiempo de palabra y búsqueda de Dios. Para mí es una bendición muy grande el día de hoy poder compartir con ustedes. El siguiente tema de la serie es por la fe. Pero antes de entrar a la temática, quiero aprovechar unos breves segundos para poder dar gracias a todos los hermanos y amigos que han estado apoyando de una forma incansable, de una forma infallable, mes tras mes a través de sus diezmos y ofrendas. Muchas gracias, hermanos, de todo corazón. Gracias por ser leales y fieles al Señor en este tiempo, porque realmente gracias a todo su aporte hemos podido sostener lo que estamos haciendo cada semana. Gracias por hacer esto realidad. Y gracias también a aquellos que se van a sumar durante las siguientes semanas a través de sus ofrendas y sus diezmos, que traerán bendición a la iglesia, y sé, conforme al Señor, que ustedes también serán bendecidos hasta que sobreabunden. Así que muchas gracias. Y vamos a ir a las Sagradas Escrituras en el texto de esta mañana. El tema para hoy es: ¿crees por lo que oyes? ¿Crees por lo que oyes? La Biblia dice en Marcos capítulo 9, verso 14. Quiero que me acompañe por favor a el texto del día de hoy. Marcos 9, verso 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, preguntó el maestro. Respondiendo, dijeron: un hombre de entre la multitud gritó y dijo: te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queja de una forma impresionante, y además queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal manera al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espuma por la boca. Cuando él hizo eso, el Señor preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le pasa estas cosas? El padre le contestó al Señor: desde que él era niño. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno y le dijo: espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa con sus discípulos, le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, Señor? Jesús le respondió: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie supiera que él estaba por allí instruyendo a sus discípulos. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar.
Miren, quiero que ustedes me puedan acompañar en la siguiente enseñanza, porque hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas acerca de qué es lo que nosotros hemos creído. ¿Cuán importante es creer? ¿Cuál de los libros de la Biblia es tu favorito? Es una pregunta. Las Escrituras son un conjunto de libros que reúnen varios testimonios de personas que vivieron pruebas de fe. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de Abraham y entenderemos la gran lección de creerle a Dios para ser contados por justicia. Podemos hablar de Moisés y entenderemos la gran lección de la liberación del pueblo a través de lo que hemos creído. Podemos hablar de Josué y podemos hablar también de las conquistas que podemos lograr a causa de lo que creemos en el Señor. Pero en realidad, ¿qué es lo que Dios está hablando en esta mañana a nuestro corazón? Miren, ser cristiano, ser un hijo de Dios, conlleva tener también una fe ferviente. Nosotros tenemos que aprender a crecer en nuestra fe. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe confiando en Dios en todo tiempo y en todo momento. Cuando nosotros soltamos lo que Dios ha dicho, es algo impresionante, pero nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser sufre a causa de lo que dejamos de creer. Miren, la Biblia dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos escuchando en este tiempo? ¿Qué es lo que oímos realmente? Ahora, nosotros podemos llenarnos de diferentes cúmulos de conocimientos, pero la fe no va a crecer mientras usted conozca más cosas de Dios. La fe crecerá cuando usted aprenda a escuchar a Dios. Hay una gran diferencia en llenarse de conocimientos con llenarse de su presencia. Cuando usted conoce más a Dios en la intimidad, cuando usted busca a Dios en lo secreto, cuando usted está leyendo la palabra continuamente, usted aprenderá a discernir cuál es la voz de Dios y aprenderá a creerle aún en tiempos donde las cosas parecen más difíciles y complejas. Ahora, quiero que me acompañen a lo que dice aquí las Escrituras. La Biblia nos habla acerca de este padre que tenía una gran necesidad. Era un hombre que estaba tan necesitado en su corazón porque había visto a su hijo ser atormentado por un espíritu inmundo por mucho tiempo. Entonces este padre estaba buscando la ayuda de solo aquel que puede traer ayuda en medio de estos tiempos de tormento y dificultad. Sí, amigos, Jesús es el único que puede darnos la mano extendida para traer protección, cuidado, renovación, liberación, salvación y vida. Es Jesús el que puede hacerlo. Entonces este hombre buscó ayuda en Jesús. Aquí en la Biblia, cuando habla acerca de esta fe de este hombre, una de estas cosas importantes que habla es que cuando Jesús se acercó al grupo donde estaba ahí el papá y los discípulos y los fariseos, los miró discutiendo. Y el Señor les pregunta, ¿por qué discuten? ¿Cuál es el problema? Miren, entendí una cosa. Cuando nosotros no creemos lo que Dios dice, nosotros empezamos a discutir por lo que Él ha dicho. Muchas veces, mientras más vamos adquiriendo conocimientos de Dios, a veces eso nos hace mirar las cosas con muchas preguntas y muchas dudas. Pero tenemos que tener el corazón como de un niño. Tenemos que confiar en Dios, confiar en lo que Él ha dicho, confiar y creer. Porque si Dios lo dice en su palabra, para mí tiene que ser amén. Yo no tengo por qué andar hallando la cuarta o quinta pata al gato. Tengo que buscar, inquirir en la palabra, pero conocer al Dios de la palabra. Si yo conozco a Dios y he conocido su palabra, entonces debo creer en lo que Él ha dicho. Porque de lo contrario, mi fe solo se fundamentará en puros conocimientos, pero lo que conozco tiene que ir a la práctica para que nosotros aprendamos de Dios y aprendamos a ver a Dios aún en medio de los tiempos más complejos y más difíciles. Ahora,
Este hombre le pidió a Jesús que liberara a su hijo. Él lo había llevado con sus discípulos, pero ellos no pudieron hacer esa obra. Ellos pusieron muchos peros frente a la situación de lo que los discípulos podían hacer. En esta afirmación vemos dos problemas de fe: la fe de los discípulos y la fe del Padre, quien después reconoce lo que realmente a él le costaba creer. Miren, los discípulos no reconocieron que ellos estaban creyendo poco, pero el Padre reconoció que a él le estaba costando mucho creer. Mientras cuando pasan problemas, cuando hemos vivido circunstancias, situaciones difíciles en la vida como creyentes, como hijos de Dios, y a veces viene una prueba y luego viene otra prueba y sale de una y entra en otra y sale de esa y entra en otra. Salió del COVID y le dio, qué sé yo, una bronquitis y empieza a venir una y otra prueba. Uno a veces dice, uy, pero ¿será que el Señor va a obrar? ¿Será que el Señor va a hacer las cosas? Uno está orando, clamando, sí Señor, responde a la necesidad de mi corazón. Y a veces esperamos y como no llega su respuesta en el tiempo que esperamos, empieza el corazón a dudar. Así estaba el corazón del padre de este muchacho endemoniado. Pero ¿qué ocurre? Jesús se acerca a él. Quiero decirles en esta mañana, si usted necesita de Jesús, si su fe está tambaleando, si su fe está menguando, déjeme decirle, usted tiene que volver a creer en Jesús, volver a acercarse a Él. El Padre se acercó a Jesús y entonces recibió una respuesta de Jesús. A veces nos acercamos a los discípulos de Jesús, pero no todos los discípulos tenemos una respuesta. Sí, yo soy un pastor de Jesús, soy un hombre de Dios, pero yo no tengo las respuestas para todas las necesidades que usted tiene. El único que tiene respuesta para toda necesidad de su cuerpo, de su alma, de su familia, de su casa, se llama Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él es el que tiene respuestas, aún en los tiempos más críticos, aún en los tiempos imposibles, porque para Él no hay nada imposible. Si nosotros confiamos en Él y nos acercamos a Él confiadamente, a su trono de gracia, Él va a responder. Pero tenemos que romper ese paradigma. Es que yo ya le creí una vez, pero no sé si volverle a creer. Es importante que vuelvas a creer. Es importante que tu fe se sostenga de la mano del Rey. Es importante que no te sueltes, es importante que avances, es importante porque tu fe será tu escudo. Tu fe será tu escudo en la armadura de Dios para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. No tendrás otra cosa más que tu fe. El Señor ha dicho en su palabra que sin fe es imposible agradarle. Por eso es que debemos confiar en Él. Vuelve a creer, vuelve a confiar. Este padre estaba con muchas situaciones en su cabeza. Él había visto a los discípulos obrando y ninguno pudo sanarlo. A veces los discípulos somos tan limitados. Usted como discípulo, yo como discípulo. Pero tenemos que ir a la fuente de poder. Y la fuente del poder de todo cristiano se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él es la fuente de nuestra fe, la esperanza viva. Él es la resurrección, Él es la luz del mundo, Él es la puerta de la salvación, Él es el buen pastor, Él es el gran yo soy. A Él podemos confiarle en nuestras vidas. Entonces, la palabra nos enseña que nosotros podemos buscar a Él. El Padre buscó a Jesús y Jesús obró con un milagro. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que aprender a ser como este Padre. La Biblia nos invita hoy a que nosotros podamos dejar las discusiones. Miren, cuando estamos con problemas, los hijos a veces se nos ponen difíciles. Y los padres, ¿qué hacen? En vez de buscar una solución de rodillas, ¿qué solemos hacer los padres? Hermanos, nos ponemos a discutir entre nosotros. Es que ya ves, este es tu hijo, salió a tu mamá, dice, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a pelearnos cuando deberíamos buscar a Jesús. No, miren, este muchacho estaba endemoniado. ¿Qué hizo el padre? Buscó a Jesús.
pero cometió un error. Al principio buscó la respuesta en el lugar equivocado. Y claro, entraron en polémicas en que si se puede o no se puede liberar al muchacho. Los discípulos dejaron de creer para ponerse a discutir como grandes maestros, junto con los fariseos. Pero saben, Jesús vino y preguntó, ¿por qué discuten? ¿Cuál es la bronca aquí? ¿Cuál es el problema? Y el padre salió al encuentro con Jesús y le dijo, Jesús, ellos no han podido liberarlo. Mi hijo está endemoniado. Y yo necesito que tú hagas algo por él. Entonces, miren, acompáñenme a ver un poco de cosas aquí que son importantes. Miren, por ejemplo, muchas veces somos como ese padre que conoce al Señor, lo busca y sabe que puede recibir su bendición, su perdón, su sanidad, su liberación. Pero a veces, solo a veces, suele faltarnos la fe. A veces discutimos las escrituras en lugar de creerlas. Y eso no debería ocurrir con los hijos de Dios. Ya que si está escrito en la palabra, así debe ser. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede escribirlo ahí? Por favor, créale al Señor. Diga conmigo, si Dios lo dice, entonces yo lo creo. Vamos, quiero que usted lo diga así. Si Dios lo dice, entonces yo lo creo. Debo creer y confiar en el Señor. Ahora, debemos saber, pero también debemos creer. Ahora, no es tampoco una fe sin conocimiento. No es una fe, de pronto una fe ciega, no, llena de ignorancia dentro de la palabra. Y solamente yo creo y ya. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tenemos que aprender a confiar lo que ya hemos conocido de Él. El Señor dijo, lo que han visto y oído de mí, eso enséñenle a otros. Hemos visto y hemos oído de Jesús. Ahora tenemos que creerle para que otros también crean. Por eso el Señor nos invita a confiar en Él. ¿Cuánta palabra sabemos de verdad? ¿Y cuánta de esa palabra que sabemos hemos creído? A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que me están escuchando se saben por lo menos 10 versículos de memoria? ¿No? Bueno, vamos a mirar. Entonces, ¿qué tal 5 versículos de memoria? Así, para repetirlos al pie de la letra. ¿No? Quizás hay un versículo. Bueno, si no sabes ningún versículo, déjame orar por ti para que recibas a Jesús en este momento. Porque creo que a lo mejor no conoces a Dios. Pero miren, cuando nosotros memorizamos la palabra, eso nos va a ayudar a recordarla para momentos cuando nosotros tengamos que enfrentar al enemigo. ¿Recuerdan aquella vez que Jesús estuvo en el desierto? El diablo vino en persona a quererlo tentar. Y el diablo le decía a Jesús, escrito está. Y Jesús respondía, escrito está. Y el diablo volvía y decía, escrito está, y sacaba la Biblia de contexto, la palabra la sacaba de contexto, pero Jesús lo volvía al texto y le decía, escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestra mayor fuerza, es el escudo de nuestra fe, ¿no? La palabra es la que va a traer el poder para poder vencer al enemigo cuando ya nosotros sintamos rendir nuestro corazón. Ahora, ¿cuánta palabra conocemos? ¿Es equivalente a la palabra que creemos? Porque de nada me sirve todos los días estar lee si no creo nada de lo que estoy leyendo. Yo tengo que creer. La actitud de leer la Biblia tiene que ser esta, una actitud de aprendizaje, pero también una actitud de confianza, de seguridad. Yo cuando leo un libro literario no puedo creer de todo mi corazón ciegamente de que eso es verdad. Porque es un libro inspirado por hombres. Pero si ese libro es inspirado por Dios, yo tengo 2 decisiones que tomar. O le creo a Dios o no. Entonces, el conocimiento me va a ayudar, pero también necesitamos crecer en nuestra confianza. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice? Que después el maestro le preguntó al hombre en medio de esta multitud, ¿no? ¿Qué está pasando? Y él le dijo, mira, mi hijo está poseído y tus discípulos no han podido quitarle el diablo que tiene adentro y todo lo demás. Y entonces el Señor dijo, tráemelo para acá. Y cuando se acercaba a Jesús,
Esto me encanta la Biblia porque cuenta estos detalles tan poderosos. Mientras se acercaba a Jesús, el muchacho empezó a sacudirse, a botar espumarajos por la boca, empezó a gritar, a crujir los dientes, estaba con el cuerpo rígido y entonces el muchacho hacía su show. El diablo siempre va a hacer show, hermano. El diablo le encanta que le presten atención y hacer su show. Y él quiere quitarte la paz y quiere robarte la gracia y el favor y el amor que Dios ha colocado sobre tu vida. Pero tú no mires lo que el diablo hace. Empieza a mirar lo que Dios está haciendo y escucha con atención lo que Él ha dicho. Mira lo que Él hace, lo que Dios hace, pero escucha lo que Él ha dicho. Esto es lo que el Señor nos enseña aquí. Y entonces dice la Biblia que llegaron, allá estaban llevando al muchacho y el padre dijo, les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero ninguno lo logró. Yo no sé cuán frustrante haya sido esto para los discípulos. Si a mí me piden ahorita, pastor, me traen un muchacho aquí con toda esa cosa ahí, el espectáculo diabólico de darse las vueltas y botar espuma, y me lo traen y me dicen, pastor, libéralo. Y de pronto yo estoy orando y el espíritu se va a salir huyendo en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tal si a mí me faltó un poquito de fe? Y yo empiezo a orar y oro y oro. Y el muchacho, en vez de estar libre, lo veo cada vez más endemoniado. ¿Qué es lo que ocurre? Una frustración increíble. El muchacho estaba frustrado, los discípulos, los muchachos estaban frustrados porque no podían hacer libre a este muchacho. Pero entonces Jesús les dice, miren, tráiganmelo. Y les dice a ellos, generación incrédula. Ustedes son una generación incrédula. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo estaré entre ustedes? El Señor les dice esto y dice, y luego pregunta, ¿y hasta cuándo yo debo soportarlos? Wow, esto es algo como un llamado de atención aquí a los hijos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Yo estoy entre ustedes, pero yo no sé si puedo soportar esto que ustedes constantemente dejan de confiar en mí, dejan de creer. Tienen que volver a creer y confiar. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esto? Y sabemos que aquí este padre buscó la ayuda de Jesús, creyó en Jesús, escuchó lo que Jesús había hecho y también dijo, solamente Él puede hacer algo por mi hijo. Muchas veces nosotros también pareciera que sabemos más de lo que hemos creído, conocemos más de lo que realmente creemos. Y nosotros debemos como cristianos aprender a escuchar la palabra, pero también a ponerla por obra. Leemos, aprendemos, estamos en la academia, asistimos a las clases de Biblia, pero si nosotros no llevamos esta palabra por obra, nosotros vamos a frustrarnos y a quedarnos con muy profundo dolor en el corazón y con una profunda tristeza que no nos va a dejar caminar hacia el Señor. Ahora, entendamos esto. Sabemos que la palabra de Dios es la que puede aumentar nuestra fe. Si nosotros no escuchamos a Dios con claridad, tenemos que aprender a pedirle a Dios ayuda. Y aquí nosotros tenemos que aprender de este padre. Este padre le dice a Jesús lo siguiente. La Biblia dice que él le reclama, le dice, Señor, le pedí a tus discípulos que lo hagan, pero ellos no lo hicieron. Jesús, tráiganme al muchacho. Se lo llevaron, pero ni siquiera se acercó a Jesús. Y estos muchachos vieron, aquí este muchacho empezó a tirarse al piso, comenzó a revolcarse y hizo todo este asunto por causa del demonio que tenía dentro. Ahora, hay que entender algo. El Señor le hace la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que está pasando esto? Y el padre le contesta, desde que él era un muchacho, era un niñito, muchas veces lo ha echado hasta el fuego, al agua para matarlo. Y él hace un comentario, aquí el padre hace un comentario. El padre dijo lo siguiente, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Es curioso, Jesús le hace una pregunta. ¿Cómo que si puedo? El Señor le dice, a ver, ¿cómo es la cosa?
¿Tú ya creíste? A ver, ¿me estás escuchando, hija mía, hijo mío? ¿Has creído en mi palabra? Te dice Jesús. ¿Creíste en lo que yo he dicho? ¿Creíste en lo que yo he hecho? Me estás pidiendo ayuda. Estás buscando mi ayuda. ¿Realmente has creído? ¿Crees en lo que yo puedo hacer por ti? Y tú respondes, bueno, Señor, si puedes, haz algo. Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Pero Jesús le responde, para el que cree, todo es posible. Entonces, cuando el Señor le dice esto, el hombre replicó, Señor, yo creo. Y entonces él dijo, exclamando inmediatamente, pero ayúdame en mi poca fe. Hay algo aquí que Dios nos está queriendo enseñar. Miren, es importante que creamos en Dios. Es súper importante en que podamos creer y confiar en lo que Él tiene para nosotros. Es importante que podamos nosotros caminar hacia Él, ir en pos de Él, derramar nuestro corazón a sus pies, tocar el borde de su manto, pero no hacer estas cosas solamente por pura religiosidad. Tenemos que aprender a hacer las cosas con Dios porque realmente hemos creído y confiado en Él y su palabra. Si Dios ha dicho en su palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová, yo declaro en el nombre de Jesús que Felipe y Pablo le van a servir al Señor. Cualquiera que sea su situación actual, no importa. ¿Por qué? Porque yo he creído lo que Dios ha dicho y para aquel que cree, todo es posible. Si la Biblia me dice a mí, ¿no?, que en Jesús nosotros seremos enriquecidos, seremos prosperados, pues claro, yo debo creerle. Pero no decirle, bueno, Señor, sí, yo sé que tú puedes hacerlo, pero si quieres, es que puedes, Señor, ahí, mira. No. Yo creo. El Padre, cuando escucha lo que Jesús dice, mira, para el que cree todo es posible, el Padre reacciona y le dice, Jesús, yo creo con todo mi corazón, Señor. Él se afirmó en su fe, pero quiero confesarte algo, tengo poca fe. Me queda poca. Entonces, miren, hay algo importante aquí en esto que estamos escuchando. Hay algo importante que no debemos dejar pasar por alto. Y es buscar a Dios creyéndole lo que Él ha dicho, creyéndole lo que Él ha hecho. Porque si nosotros no creemos, así como para el que cree todo es posible, para el que no cree todo será un imposible. Tenemos que creer en el Señor. El reino de Dios no solo funciona por lo que sabemos, sino que también funciona por lo que creemos y ponemos en práctica. Tenemos que creer y poner en práctica, porque si nosotros no creemos, no ponemos en práctica lo que realmente hemos conocido de Dios, entonces es como si no hubiéramos creído. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos llama a que nosotros por fe podamos alcanzar cosas que quizás otros no las han alcanzado. Ahora, miren, por la fe nosotros podemos mirar a un Sansón derrotando a todo un ejército con una quijada de un burro. Por la fe vemos que también David venció a un gigante llamado Goliat. Por la fe vemos a un pueblo israelita con un número reducido de 300 soldados peleando junto a Gedeón para vencer al enemigo, que eran miles de miles. Por la fe, Lázaro fue resucitado entre los muertos y fue contado para aquellos que habían visto y oído las grandezas del Señor. Ahora miren, por la fe quizá ahora tu nombre podrá ser escrito. Alguien podrá decir, por la fe, Cristian le creyó a Dios y fue contado para salvación. La Biblia dice que incluso la salvación, nuestra salvación que es gratis, que fue pagada en la cruz del Calvario, la salvación, la vida eterna, la vida con Jesús por siempre y para siempre, esa vida que viene y engendra cambio y transformación en nosotros, no puede llegar si no hemos creído. Perdón, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Pero luego dice, por medio
de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no se trata de hacer buenas obras para poder ser salvo. Esto se trata porque ya soy salvo, hago buenas obras. Y la salvación mismo viene por fe. Las gracias que Dios ha derramado vendrán por la fe y se constituirán en el más poderoso recuerdo y para siempre y por siempre testimonio de vida para los que vengan después. ¿Qué eres capaz de hacer por fe? ¿Qué eres capaz de dar pasos hoy por fe? Por la fe somos capaces de hacer aquello que otros no serían capaces. Por la fe, en tiempos de crisis, muchos han estado firmes, creyéndole a Dios y compartiendo de lo poco con otros. Y han recibido multitud de bendiciones porque le creyeron a Dios. Por la fe nos hemos sostenido de la mano de Dios, los que hemos estado enfermos durante este tiempo. Y hemos visto la salvación y también la sanidad del Rey del Universo. Por la fe. Por la fe, ese padre que había perdido toda la esperanza de volver a encontrar a su hijo, lo volvió a abrazar otra vez. Por la fe, esa madre que estaba desesperada porque no sabía cómo mantendrá su casa para este mes, Dios le proveyó todo. Porque Dios es un Dios que también mueve su mano a favor de los que le creen. No solo de los que saben conocimientos alrededor de Él, sino de aquellos que han llevado su conocimiento a la práctica para que eso se convierta en un testimonio. Si usted conoce de Dios, tiene que llevar a la práctica lo que conoce. Tiene que vivir lo que conoce. No sea como aquellos creyentes que buscan oportunismo en la fe para poder sacar provecho de otros. Dios no va a obrar en medio de eso. Sea de aquellos hombres y mujeres que le creen a Dios y se convierten en una oportunidad para que otros tengan provecho de Él. Nosotros hemos creído y hemos confiado en Dios, que Él es el único capaz de hacer todo lo que para nosotros es imposible. En Él hemos depositado el corazón y también le hemos creído. Vale la pena gastarse para Jesús. Vale la pena gastarse para Dios. Entonces quiero ir concluyendo. El Señor nos está llamando a creerle. Y este padre le dice a Jesús: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y el Señor le dice entonces esta respuesta: espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar. Aquí miren, hay un papel de fe de 3 áreas. La fe que no estaba tan bien en los fariseos, la fe de los discípulos y la fe del padre del muchacho. Ahora, en medio de todos ellos, en medio de tanta incredulidad, había uno que le dijo: Señor, me queda poquita, ¿me sirve? ¿Es suficiente este poco de fe? Porque es todo lo que tengo. Y el Señor le contesta con un milagro, respondiendo a la liberación del muchacho que estaba endemoniado. El espíritu, dando alaridos, salió sacudiendo violentamente al muchacho, y la gente creyó que lo vio caer, que se había muerto. Pero Jesús lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en la casa, los discípulos preguntaron en privado: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús le contesta: esta clase de espíritus solamente puede ser expulsada por la fuerza de la oración y el ayuno. Hay herramientas que pueden ayudarnos a crecer en nuestra fe. Es la palabra, es la oración y es el ayuno. Si nosotros buscamos a Dios, practique estas 3 cosas sencillas: palabra todos los días, oración todos los días y ayuno. Busque a Dios intencionalmente, dejando de comer para poder comer del pan de vida. Y eso Dios traerá una fortaleza en esta temporada a su vida y a su casa. Quiero concluir con lo siguiente: la tentación de pensar que las riquezas de este mundo pueden eliminar los afanes es poderosa y puede ahogar una vida de fe.
Incluso Jesús fue tentado con el afán y fue tentado porque el diablo le estaba mostrando cosas que eran muy humanas y que todo ser humano a veces persigue, que era fortuna, fama, ¿no? Y el Señor quería, Satanás, que el Señor le adore. Y entonces el Señor le decía: mira, tú no tienes idea que al Señor, solo el Dios vivo y verdadero es el que adorarás y solo a Él servirás. Él decía: entonces come, haz que esta piedra se haga pan. Y él decía: no, porque no solo de pan vive el hombre vive de toda cosa, toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Y ahí viene la fe. El Señor empieza a repetir lo que Dios ha dicho, lo que un día sabía y memorizó, ahora lo convirtió en acción. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Convierta en acción aquellas palabras que ya son parte de su vida. La respuesta que Dios tiene para usted será impresionante. La respuesta de Dios para este padre fue un milagro de liberación y sanidad. Fue que nosotros entendamos también en este tiempo cuando necesitamos de Él, cuando debemos prosperar, cuando debemos caminar, cuando debemos salir de en medio de estos problemas difíciles. Necesitamos volver a Jesús y decirle: Jesús, solamente en ti tenemos palabras de vida eterna. Jesús, solamente en ti tendremos respuesta a nuestras necesidades. Quiero concluir. Miren, el Señor nos ha hablado este día. Hay un padre necesitado. Hay una madre necesitada. Hay un hijo que estaba pasando por un problema de una posesión demoníaca. Hay un público allí de fariseos y discípulos que no creían en lo que Dios podía hacer. Pero también hay un Jesús todopoderoso que aparece en escena. Él puede cambiar todas las circunstancias cuando tan solo confiamos en Él. Confía en el Señor. El Señor le dice a ellos: miren, no te imaginas lo que puede pasar, porque para el que cree todo es posible. ¿Has creído en el Señor? ¿Has confiado en su palabra? ¿Has depositado tu corazón delante de Él? Entonces pon por obra lo que has creído y oído de Él, porque el Señor va a glorificarse en esta semana en medio de su pueblo. Que Dios nos ayude a caminar con Él todos los días de nuestra vida. Si usted está por primera vez en nuestro servicio en línea, déjeme invitarle por favor a que pueda orar con nosotros y poder decirle al Señor que sea el Señor de su vida. Levanta ahí tu mano y di al Señor: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Quizás he vivido una vida sin confiar plenamente en ti y creer en ti. Pero hoy te pido perdón, Señor. Entra en mi corazón, cambia mi vida, cambia mis circunstancias. Déjame confiar y creer en lo que tú tienes para mí. Y Señor, déjame avanzar hacia aquello que tú has preparado para mí. Hoy te pido perdón por mis pecados, pero te abro mi corazón, arrepentido, Señor, por todo lo que he hecho para ofenderte. Y yo te pido, Señor, que entres en mi vida, entre en mi casa, sé el Señor de nuestra vida. Dame tu salvación y la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, déjeme decirle que ahora pasó de muerte a vida. Usted está en una nueva etapa de vida. Ahora el Señor está en su casa, está en su corazón. Búsquelo con todas sus fuerzas y deje que Él gobierne su casa. Quiero también invitar a orar a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que están escuchando esta palabra. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros nos hemos sentido como el padre que escuchó la voz de Dios, sabía que Dios podía hacer grandes cosas, pero le faltaba fe. Y el Señor respondió a favor de lo que a este hombre hacía falta. ¿Cuántos milagros vemos aquí? Muchos han visto solo el milagro de la sanidad y el milagro de la liberación de este muchacho endemoniado. Pero había otro milagro que surgió. Es el milagro de la fe. El milagro de hacer crecer la fe, aunque sea poquita la que tengamos hoy. Y si tú eres una de esas personas que ha estado luchando por creer a Dios en medio de estos días difíciles, yo quiero que por favor tomes la mano de tu esposa, de tus hijos y puedas levantar tu corazón delante del Señor
y puedas decirle al Señor esta oración. Señor, en este día, unidos como esposos, como familia, unidos como padre, hijo, madre, hija, Padre, nos unimos delante de ti y te pedimos, Señor, hemos creído, pero aumenta la fe. Señor, ayúdanos a creer aún más, ayúdanos a confiar aún más, ayúdanos a sostenernos, Señor, en tu palabra, aun cuando los tiempos sean cada vez más críticos y difíciles. Señor, te suplicamos, ven y muestra tu poder en medio de nuestra familia. Ayúdanos a creerte y a confiar en ti. Te lo pido, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que han estado sin fuerzas, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están endeudados, aquellos que están pasando por cosas críticas, por situaciones difíciles en la familia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrames una doble porción de fe sobre sus vidas. Padre, te pedimos, hemos creído, pero aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer en ti, a confiar en ti cada día de nuestra vida. Es nuestro anhelo y nuestro deseo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros en este servicio. No dejes de compartirlo, porque muchas más personas quizás necesitan volver a crecer en su fe. Recuerda que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿No? Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te otorgue paz. Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos muy pronto.